Les quiero dar la bienvenida de nuevo a nuestra serie que se llama Adopted. Estamos estudiando la doctrina de la adopción espiritual y el llamado de Dios a vivir nuestra adopción en Cristo a través de la adopción. Y la próxima semana vamos a tener a Claude y a Suzanne Lee Chong que van a hablar de su historia de la adopción. Y eso va a pasar abajo, en las oficinas de abajo. Le pueden hacer cualquier pregunta que quieran. Es una gran oportunidad para tratar de conocer un poco más de la historia de adopción. También Sam y Katie Needs van a compartir la historia de adopción. Y siguiendo los dos servicios, vamos a tener un representante de una incorporación que se llama MIA. Ellos van a venir a hablar sobre la adopción. También vamos a tener un representante del estado de Nueva Jersey que trabaja para el Departamento de Niños y Familias y nos va a dar un poco de información a qué es lo que debemos de hacer para tal vez pensar en ser padres adoptivos. Sea que quizás usted nunca haya pensado en esto, pero les voy a recordar que Dios, que Jesús, tiene su propia historia de adopción. Y para Nochebuena vamos a ver exactamente la historia de adopción de Jesús y todos los detalles. Entremos a la palabra. Antes de volver a analizar el texto, vamos a recordar el contexto. El apóstol Pablo escribe esa carta a la iglesia de Éfeso, la capital comercial y cultural del Imperio Romano. Para participar en la cultura y en la economía de Éfeso hay que adorar al emperador. Pero muchos en la iglesia se negaron porque solo adoraban al único rey verdadero, Jesús. Hasta los mismos cristianos tendrían que alabar o adorar a este emperador y tenían que quemar incenso, pero muchos se negaron porque solo adoraban a Jesucristo. Así que fueron excomunicados de la cultura, expulsados o abandonados hasta por sus propios familiares. Y no es una exageración, pero quizás muchos de ellos se sintieron como huérfanos, como que no eh, merecían estar ahí en medio de esa gente. Al comenzar el estudio de Efesios 1, nos dimos cuenta de que nuestra adopción está ligada a los temas difíciles. Cuando yo digo predestinación, hablo de que Dios ha predeterminado un pueblo que Él eligió. O sea, Él eligió a los suyos antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando hablamos de la adopción espiritual, todo viene junto con ese tema de la predestinación que hablan aquí en Efesios. Y cuando yo primero empecé a estudiar este libro, yo me sentí como medio raro sobre ese tema de la predestinación. Y mi esposa Kathleen fue la que me enseñó que la pregunta más importante que le debo de hacer al texto es ¿qué es lo que dice la Biblia? No, ¿qué es lo que quiero yo que diga la Biblia? Entonces vamos a entrar al texto
de versos 3 al 6. Si no tienen una Biblia, agarren una que está adelante del asiento de usted. Y es importante recordar que no importa qué es lo que nosotros sintamos o lo que miremos hoy en el mundo, este libro es la verdad, la única verdad y que radicalmente puede transformar su vida. Vamos a empezar Efesios 1 del versos 3 al 6. Esta es la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Mi tarea de hoy es centrarme en los versos 7 al 10, así que si se perdió el sermón de la semana pasada, lo animo a que vuelva y lo escuche. Y en ese sermón reconocimos la tensión entre la predestinación y la elección, por un lado, y nuestra alianza para tomar decisiones. ¿Cómo entendemos esos dos temas? Tenemos que reconocer que hay un tema que se repite en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que es que Dios elige, Él escoge. Él escogió a Abraham, Jesús escogió a los discípulos. Y en Hechos, el libro de Hechos, versos 13, cuando se predica el Evangelio a un grupo de gentiles, el texto dice, todos los que fueron elegidos a la vida eterna. O sea que este tema se repite, de que Dios es un Dios que elige, que escoge a su gente. Pero también tenemos que reconocer que hay no un problema, pero un tema en la Biblia que dice que todos deben de creer en Dios. O sea que Él elige a la gente, pero también Él dice que todos deben de creer en Él. Se presenta un problema entre la predestinación y la responsabilidad personal. La semana pasada yo dije que había una persona que le dijo a su pastor, ese es un problema, ¿cómo va a ser que hay un problema en lo que dice la Biblia? ¿Cómo podemos ser elegidos y también recibir la orden de creer? Entonces el pastor le contestó, ese no es mi problema, ese es el problema de Dios y para Dios no es un problema. En última instancia, la clave para desentrañar la predestinación y la elección se encuentra en el versículo 6, que dice, para alabanza de su gloriosa gracia con la que nos ha bendecido en el amado. Si usted es cristiano, no se ganó su elección. No se la ganó. Cuando Dios, por ejemplo, vio a Diego, él no estaba impresionado por Diego. No dijo, ay, yo lo quiero por tal y tal. No, yo lo quiero porque él es uno de los míos y yo lo voy a adoptar en mi familia. O sea que usted no puede estar orgulloso de ser predestinado. Dios lo eligió por gracia. No le debe nada. Él no le debe nada, pero castigo por sus pecados. Si la predestinación lo hace sentir orgulloso, usted no entiende la predestinación.
No, simplemente no la entiende. Vamos a ver al verso 7. Pablo va a hablar sobre el plan de adopción y la resolución por medio de la adopción. Vamos a ver el verso 7 que dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordió su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. ¿Y cuál es el problema de qué es lo que necesitamos ser liberados? Vamos a seguir leyendo. Si seguimos leyendo, nos damos cuenta que Jesús nos libera. Él nos libera y nos brinda perdón por nuestras ofensas. La palabra griega es paráptoma, que significa dar un paso falso o cruzar una línea. Cuando los primeros humanos, Adán y Eva, pisotearon o cruzaron esa línea y el mandato de Dios y traspasaron el árbol de la vida, su pecado rompió la creación de Dios. Y debido a sus pecados, trajo la infertilidad y abortos al mundo. Rompió la humanidad completa. Cuando miramos que Adán y Eva tuvieron hijos y los hijos de ellos tuvieron hijos, nos damos cuenta que todos nacimos con pecado. Nuestros corazones pecadores causan que nos comportemos de una manera mala ante los ojos de Dios. El pecado trajo oscuridad al mundo, a nuestros corazones. Según la justicia cósmica y el sentido común, los pecadores deben de ser procesados y castigados por pisotear las leyes de Dios. Y bueno, los que no aceptan o creen en Dios van a un lugar verdadero que se llama el infierno. Este es nuestro problema humano. No podemos solucionarlo. El pecado nos hizo huérfanos espirituales separados de la familia de Dios. Y los huérfanos no podemos hacer nada para ganarnos la salvación. No pueden lograr su adopción terrenal y no se lo pueden ganar. Los niños adoptados no eligen a sus padres. Sus padres los eligen a ellos. Y lo mismo es cierto de nosotros, que nosotros somos elegidos en Cristo, adoptados en Cristo. Dios nos predestinó, nos eligió antes de la fundación del mundo. Y hizo esto por medio de la gracia.
no porque nosotros lo merecíamos. Él nos predestinó por medio de la gracia. Los niños adoptados no escogen a los papás, no. Los papás escogen a los niños para adoptarlos. Y lo mismo es cierto para la adopción espiritual. Y por eso es que él está recordándole a la iglesia de Éfeso que la adopción es algo precioso. Nosotros somos elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Hemos sido adoptados a la familia de Dios por medio del trabajo que hizo Jesús. Nosotros le debemos todo a Jesús. Y en ese texto Pablo nos está expresando de que Dios tenía un plan, que Él nos compró a un precio y que nos restableció y nos está uniendo a las cosas celestiales, al mundo celestial por medio de Jesús. Nuestro hermano mayor Jesús nos ha traído a la familia de Dios por medio de la fe. Pablo lo expresa de esta manera en Colosenses 1, 13 y 14. Él nos ha liberado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Estamos llamados y al mismo tiempo nos manda a aceptar este evangelio. Acepta el evangelio, crea en el evangelio que Dios nos ha derramado y a todos los predestinados para recibir sabiduría y salvación. ¿Y para qué necesitamos la sabiduría? Necesitamos sabiduría para poder entender el evangelio. Pablo dice que nosotros hemos sido salvos por medio de la fe y la gracia. Y les quiero dejar saber que la misma fe que usaron para poder creer en Cristo es la misma fe que nos une a Dios. ¿Cómo usted sabe si usted es elegido? Si usted es elegido es porque Dios lo está llamando. Usted ha aceptado a Dios. La semana pasada mencioné que este pasaje es una oración de alabanza que Pablo escribió para incitar la adoración en los corazones de los efesios y también en los nuestros. La estructura de la oración es de 12 versos y alcanza la cima en los versos 9 al 10. Y nos da a conocer el misterio de la voluntad de Dios. Debemos recordar que los versos 9 y 10 son los más importantes. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, conforme a su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo como plan para la plenitud de los tiempos, de reunir en él todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. La semana pasada los animé a dejar espacio para el misterio en su teología. Que dejen algún espacio para el misterio.
Y aquí en este verso, Dios nos da a conocer el misterio de la voluntad de Dios. Recuerden, esos creyentes de Éfeso se sentían como huérfanos espirituales. Fueron excomunicados de la cultura, de sus profesiones, también alejados de su familia. Se sienten como que están olvidados. Pero la adopción en Cristo revela el misterio de la voluntad y el propósito de Dios en el universo. Nos damos cuenta que Dios tenía un plan antes de que el mundo comenzara y predestinó a un pueblo para su adopción por medio de la adopción espiritual. Dios nos predestinó para su adopción espiritual. Dios estaba uniendo las cosas del cielo con las cosas de la tierra. El misterio del plan de Dios se reveló a estos cristianos y Jesucristo estaba en el centro. Entonces Pablo les está diciendo, cuando su pueblo no les da la bienvenida y no los acepta, no importa porque ahí está Dios. Cuando le dan la espalda o cuando uno se siente como huérfano, no se preocupe porque usted fue adoptado en la familia de Jesucristo. En Cristo usted es amado, perdonado, aceptado. Usted es adoptado en la familia de Cristo. Es algo glorioso. A los cristianos que no son aceptados por su cultura, por su pueblo, por su familia, Pablo les está diciendo, no importa porque usted ha sido aceptado en Cristo, que es 10,000 veces más valioso que cualquier cosa. Esta doctrina de la predestinación, elección y adopción es preciosa. Estamos viendo que las cosas celestiales están siendo unidas a las cosas terrenales. Y esta adopción espiritual le derrite el corazón. Usted puede sentir el amor de Dios. Le dan ganas de alabar al Señor. Pablo les está dejando saber a esos cristianos que Dios los eligió, Dios los predestinó, los miró, los escogió y los trajo hacia Él. En la cruz, Dios el Padre nos compró por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Nos compró cuando estábamos espiritualmente muertos. Nos agarró cuando nosotros estábamos corriendo de Él y nos trajo a su familia por medio de la adopción. Nos buscó, nos atrapó y nos trajo a Él mismo mediante la adopción. Cuando miramos a la historia del mundo, y llegamos al día de hoy, han habido 12 billones de personas que han vivido en este mundo,
separados de Dios, sin ninguna fe y esperanza. Pero Dios, rico en gracia, mandó a su Hijo Jesucristo. Si usted es un cristiano hoy día, piensen en esto, que habían 12.000 millones de huérfanos espirituales en la tierra. Y lo eligió a usted, nos trajo a su familia, nos eligió, nos predestinó. No porque nosotros hayamos hecho algo glorioso, porque Él es misericordioso y nos compró a un precio. Estamos viendo que Jesús está al centro de todo. El plan de Dios es, lo llegamos a entender por medio de Jesucristo. La historia de los Pruitt que vinamos en el video, la historia de adopción, se volvió viral y mucha gente estaba viendo este video. Mucha gente les estaba pidiendo a que vinieran a un show o al otro a dar entrevistas a este canal o a otro. La historia de Dios estaba por todos lugares. Es una gran historia. Pero ¿por qué la gente estaba tan cautivada por esta historia? ¿Por qué la cautivó tanto a la gente? ¿Por qué tantos no cristianos estaban tan cautivados por esta familia, por adoptar a este bebé, esa bebé en su familia? ¿Por qué sería? Es porque nos conmueve, porque nuestros corazones anhelamos estar en la familia de Dios. Anhelamos ser hijos e hijas de Dios. Anhelamos ser amados por Él. Anhelamos un amor que este mundo no nos puede ofrecer. En este mundo donde todo es temporario, nosotros anhelamos algo eterno. Anhelamos la adopción que une las cosas del cielo con las cosas de la tierra. Anhelamos tener familia. Y cuando miramos este video, por eso que nos conmueve tanto, porque anhelamos tener una familia. No queremos ser huérfanos espirituales. Necesitamos que Dios nos adopte a su familia espiritual. Por medio de la adopción miramos el amor de Dios hacia nosotros. Si usted todavía no es creyente en Jesús, les quiero dejar saber que estoy muy contento que estén aquí. Pero también tengo curiosidad, ¿por qué están aquí? Hay tantas cosas que podrían estar haciendo un domingo por la mañana, pero ¿por qué usted está aquí hoy? ¿Será porque usted anhela tener ese amor de Dios? ¿Que necesita a Dios? ¿Será que usted ha descubrido de que el mundo nunca lo va a satisfacer? Las cosas de este mundo no pueden satisfacernos, porque nosotros fuimos creados para otro mundo. No fuimos creados para este mundo terrenal. Nosotros fuimos criados para conocer a Dios, para que nos conociera a nosotros. Anhelamos estar en la familia de Él, ser amados por Él.
y cómo podemos ser parte de esta familia. Tenemos que dejar que Jesús resuelva el problema por nosotros. Él vino, vivió una vida perfecta, murió en la cruz, tomó nuestros pecados, murió y después resucitó. Si usted confía en Jesucristo hoy y decide seguirlo hoy, va a ser adoptado en su familia por medio de la fe en Jesucristo. Voy a pedir que venga Chris a empezar nuestro tiempo de comunión. Oremos. Te damos gracias, Dios, por tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por el misterio de tu voluntad en adoptarnos en la familia. Gracias por Jesucristo que murió en la cruz por nuestros pecados y ahora todos podemos ser unidos por medio de él. Por favor, ayuda a mis hermanos y hermanas en Cristo a reconocer su adopción en Cristo. Ayúdanos a ver la belleza del Evangelio. Ayúdanos a creer en Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén.